Hablemos sobre la historia del lenguaje JavaScript. Este lenguaje empezó durante la década de los años 90. Se vivió un verdadero boom tecnológico. El Internet cobró un protagonismo mayor a nivel mundial y la humanidad inició formalmente su relación con las computadoras. Comenzaron a desarrollarse las primeras aplicaciones web y las páginas web. Empezaron a incorporar elementos adicionales a su arquitectura, como por ejemplo formularios complejos. El surgimiento de aplicaciones web más sofisticadas acompañadas de una velocidad para navegar bastante lenta, 28.8 kbps, originó la necesidad de concebir un lenguaje de programación que se ejecutara en el mismo navegador, con el objetivo de optimizar el tiempo de navegación de los usuarios. Por ejemplo, si un usuario ingresaba de forma incorrecta su información en un formulario, no tendría que esperar mucho tiempo para detectar y corregir los errores. Desde el comienzo, la versión inicial de JavaScript tuvo mucho éxito y fue muy recibida, por lo que cuando se lanzó Netscape Navigator 3.0 también incluyó el JavaScript 1.1, que era la última versión. Simultáneamente, Microsoft lanzó el lenguaje JSScript, una copia de JavaScript con diferente nombre para acompañar su navegador Internet Explorer 3, sin tener que sustentar ningún tipo de problema legal. Posteriormente, en el año de 1997, la empresa Netscape estandarizó el lenguaje JavaScript en su versión 1.1, con el objetivo de neutralizar una posible contienda tecnológica. Java tiene muchas definiciones, una de ellas es la referida al homónido del lenguaje de programación. Efectivamente, este lenguaje fue desarrollado para servir de complemento a la plataforma de Java de Zoom de Microsoft Teams, hoy parte de Oracle. Esta es una de las muchas curiosidades de Java. Lo que busca era la creación de funciones mediante este idioma que posteriormente pudieran ser aplicados en otros entornos virtuales compatibles sin necesidad de crear desde cero la misma codificación. Dentro de la historia del lenguaje Java, no obstante, encontramos otros significados. También se le ha asignado una nomenclatura en base a acrónimos. Según esta teoría, que no está confirmada oficialmente, cada sigla de Java está relacionada con las iniciales de los desarrolladores responsables de su existencia. James Gosling, de quien toma la J inicial, Arthur Van Hoff, de quien toma la A y la B, y Andy Bekochman, de quien utilizan la A del nombre. Hay muchas teorías, unas han llegado a relacionar Java como Used Another Bank Acronym, que se traduce como un solo otro acrónimo ambiguo. James Gosling se graduó en ciencias en la Universidad de Cagliari en 1977 y realizó el doctorado en la famosa Universidad de Carnegie Mellon en 1983. Durante la realización de su doctorado escribió una versión de Emacs o GOMATS y antes de unirse a su Microsoft Teams se construyó una versión multiprocesador de Unix. Es reconocido como el creador del lenguaje de programación Java, que realizó el diseño original y la implementación del compilador original y la máquina virtual Java, por lo que fue miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos, NAE. Van Hoff, después de estudiar ciencias de la computación en la Universidad de Maastricht y Orange Information Opening, Van Hoff se unió a Sun Microsoft como ingeniero en el equipo de distribución objetos. En 1933 se unió a un equipo de desarrolladores de Java, escribiendo el compilador del lenguaje y asumiendo la responsabilidad de su primer lanzamiento para Netscape en agosto de 1995. En 1996 dejó Sun que las opciones de desarrollador Java la organización fue demasiado tentador y establecido por Stark Marinbaum, sirvió como director de tecnología en Marimba. Van Hoff dirigió el equipo de ingeniería en el desarrollo de un sistema de distribución de software basado en la tecnología Pool Cancel. Andy Bekochman, nacido el 30 de septiembre de 1995, es un ingeniero eléctrico, empresario, inversor y multimillonario alemán que fue fundador de Sun Microsoft Teams en 1982. Fue un diseñador del jefe de hardware. Más tarde se convirtió en el inversor proporcionado a Sanger Bray, Larry Guy. Su primera ronda de financiación, una inversión de $10,000 en 1998, antes de que hubieran incorporado su empresa Google. Su patrimonio neta alcanza más de $7,000 millones en septiembre del 2018. Características del JavaScript.
Una de las características del lenguaje JavaScript es el lenguaje del lado del cliente. Cuando se dice que un lenguaje es del lado del cliente, nos referimos a que se ejecuta en la máquina del propio cliente a través de un navegador. Algunos de estos lenguajes son el propio JavaScript, HTML, CSS o Java. Esta categoría de lenguajes se diferencia de la gran otra categoría, los lenguajes del lado del servidor. Estos lenguajes se ejecutan e interpretan por el propio servidor y necesitan un tratamiento de antes de mostrarlos a usuarios final. Algunos de los lenguajes de programación del lado del servidor más conocidos son PHP, ASP o Perl. Otra característica del lenguaje JavaScript es el lenguaje orientado a objetos. JavaScript es un lenguaje orientado a objetos. Que un lenguaje esté orientado a objetos requiere decir que utiliza clases y objetos como estructuras que permiten organizarse de forma simple y son reutilizables. Durante todo el desarrollo, otros lenguajes orientados a objetos son Java, Python o C++. Otra característica es de tipado débil o no tipado. Que un lenguaje sea de tipado débil quiere decir que no es necesario especificar el tipo de dato al declarar una variable. Esta característica supone una gran ventaja a la hora de ganar rapidez programando, pero puede provocar que cometamos más errores que si tuviéramos esa restricción que poseen los lenguajes de tipado fuerte como C++ o Java. De alto nivel. Que JavaScript sea un lenguaje de alto nivel significa que su sintaxis es fácilmente comprensible por su similitud al lenguaje de las personas. Se le llama de alto nivel porque su sintaxis se encuentra alejada del nivel máquina, es decir, el código que procesa una computadora para ejecutar lo que nosotros programamos. Un lenguaje de alto nivel como JavaScript permite que su barrera de entrada y su curva de aprendizaje se corte drásticamente. Un ejemplo podría ser que la sentencia condicional empiece por if, que significa sí en inglés, permitiendo asociar rápidamente su funcionamiento y significado. Otro lenguaje de alto nivel muy utilizado y uno de los mejores para iniciarse en programación por esta característica es Python. El lenguaje interpretado. JavaScript es un lenguaje interpretado porque utiliza un intérprete que permite convertir las líneas de código en el lenguaje de la máquina. Esto tiene un gran número de ventajas como la reducción del procesamiento de servidores web al ejecutarse directamente en el navegador del usuario, o que es apto para múltiples plataformas permitiendo usar el mismo código. Además de JS, otros ejemplos de lenguajes interpretados son C, número, Ruby, Java o Python. Y su última característica es que es muy utilizado por desarrolladores. A la hora de elegir si aprender o no un nuevo lenguaje, no solo hay que informarse sobre el tipo de lenguaje o su curva de aprendizaje, sino también de su demanda en el mercado. JavaScript es en la actualidad uno de los lenguajes más demandados de los últimos años por su versatilidad y su infinita capacidad para crear plataformas cada vez más atractivas. Según un estudio de requisitos solicitados en las ofertas de empleo en el año 2020, realizado por las universidades de Boston, JavaScript es el segundo lenguaje más demandado solo por detrás de Python. Costos. Cuando la mayoría de los desarrolladores piensan en el costo de JavaScript, lo piensan en términos de costo de descarga y ejecución. El envío de más bytes de JavaScript por cable lleva más tiempo cuando más lenta es la conexión de un usuario. Esto puede ser problema incluso en países de primer mundo, ya que el tipo de conexión de red efectiva que tiene un usuario puede no ser 3G, 4G o Wi-Fi. Puede estar en la cafetería Wi-Fi, pero conectado a un punto de acceso celular con velocidades 2G. Puede reducir el costo de transferencia de red de JavaScript mediante envío solo del código que necesita un usuario, comprimirlo fuertemente, almacenarlo en caché para minimizar los viajes de red, eliminarlo del código no utilizado.
Una vez descargado, uno de los costos más elevados de JavaScript es el tiempo que tarda un motor JS en analizar, compilar este código. En Crop DevTools, analiza y compilar son partes del tiempo amarillo del script en el panel de rendimiento. En comparación con JavaScript, existen numerosos costos involucrados en el procesamiento de imágenes de tamaño equivalente. Todavía tienen que decodificarse, pero en el hardware móvil promedio es más probable que el JS tenga un impacto negativo en la interactividad de la página. ¿Qué tal el sitio del mundo real como ccn.com? En el iPhone 8 de gama alta solo se necesitan 4 segundos para analizar y compilar el JS de CNN, en comparación con 13 segundos de un teléfono promedio, como un Moto G4. Esto puede afectar significativamente la rapidez con que un usuario puede interactuar completamente con este sitio. Ventajas de usar JavaScript en la programación web. JavaScript se usa principalmente del lado del cliente, es decir, se ejecuta en la computadora, no en el servidor. A continuación te indico las ventajas de usar JavaScript en la programación web. 1. Es de fácil aprendizaje. JavaScript es un lenguaje muy sencillo de dominar, ya que su curva de aprendizaje es baja. Asimismo, si es un usuario con conocimientos en programación, te vas a dar cuenta que la sintaxis es muy similar a otros programas de desarrollo como C y Java. Además, cuenta con comunidades consolidadas, donde puedes conseguir información como manuales, tutoriales, incluso hasta códigos ya listos para implementar. 2. Es muy versátil. JavaScript es un lenguaje estándar en la industria web, por tanto, se puede integrar con otras tecnologías. Por esta razón, el código se puede insertar en cualquier página independientemente de la extensión del archivo, es decir, añadir scripts en archivo JSP, PHP, Perl, por mencionar algunos. 3. Carga del servidor. Como el programa se ejecuta del lado del cliente, se reduce la carga en el servidor de la página web. En consecuencia, tu sitio va a responder de manera más rápida y los usuarios lo van a percibir. 4. Crea interfaces dinámicas. Es otra ventaja notable. Con JavaScript puedes desarrollar elementos con menús desplegables, botones, formularios de registro, encuestas, agregar efectos al texto, cambiar el color de la fuente, etc. 5. Es multiplataforma. JavaScript es un lenguaje de programación web multiplataforma, es decir, se ejecuta en distintos sistemas operativos, como Mac, Linux y Windows. Por ello puedes desarrollar cualquier aplicación y va a funcionar sin ningún problema. En este sentido, el lenguaje se ejecuta en cualquier navegador, con el plus que es compatible con los dispositivos más modernos de la actualidad. 6. Es compatible con los distintos CMS. JavaScript es un lenguaje muy sencillo de dominar, ya que su curva de aprendizaje es baja. Si tienes un portal web desarrollado en Joomla, WordPress o Drupal, tranquilamente puedes agregar scripts JavaScript para ofrecer mayor interactividad a tu sitio web. 7. Se actualiza con frecuencia. Debido a la flexibilidad del lenguaje, empresas como Google, Microsoft han desarrollado frameworks agregando el modelo vista controlador. Esto facilita construir aplicaciones web en poco tiempo. Esta evolución permite ejecutar programas tanto en el lado del servidor como en la computadora. Por tanto, puedes programar con libertad. A continuación te indico los frameworks JavaScript más populares: Angular, Node.js, Electron.js. 8. Está orientado a los objetos. Para programadores novatos, esta ventaja de JavaScript puede ser un obstáculo, pero si lo que te interesa es lograr conjuntos complejos y basados en red, el lenguaje de programación de Java se encuentra pensando para crear estructuras encapsuladas tanto de datos como de métodos y funciones. 9. Cuenta con liberación de memoria. Es normal que en algunos programas tengan problemas con la memoria, ya que no todos poseen un amplio sistema. Sin embargo, con el lenguaje JavaScript no sufrirás de este inconveniente. Los programadores de JavaScript decidieron
romper este sistema tradicional acerca de la liberación de memoria, quitando esta responsabilidad al programa. Por eso, solo necesitas solicitar memoria al sistema si es que requieres incluirlo en el programa. 10. Compatible con librerías estándar y editores. Otra ventaja de JavaScript es que su programa incluye variedad de librerías estándar que te ayudará a realizar muchas operaciones comunes. Dentro del programa puedes encontrarlo como Java API. También hay editores muy buenos, conocidos como entorno de desarrollo integrado, que servirá de ayuda al programa para que sea más fluido y cómodo. 11. Gestión de error. Uno de los programas más recurrentes en todos los lenguajes de programación es la gestión de errores. Sin embargo, con el programa JavaScript te vas a olvidar de esto. Este es un claro ejemplo de la comparativa entre ventajas y desventajas de JavaScript, ya que a diferencia de otros sistemas, esta utiliza algunas excepciones. Por ejemplo, C o C++ se eliminan con un mecanismo particular para que esta gestión de error pueda generar un código. 12. Posibilidad de crear aplicaciones distribuidas. Una de las máximas ventajas de JavaScript es que puedes tener posibilidad de crear aplicaciones distribuidas. Estas se trasladan a la red y se ejecutan en una plataforma compuesta por una base de cómputo que se distribuye y funciona a la perfección. En JavaScript encuentras mucha más estabilidad y rendimiento a diferencia de otros programas también demandados en el mercado. 13. Seguridad. Dentro de las ventajas de JavaScript encontramos la seguridad. A pesar de tener un lenguaje de código abierto, sus programas se complican de manera original. Esto significa que no vas a tener problemas con los filtros de seguridad. Disfruta sin preocuparte, inclusive al hacer aplicaciones web con JavaScript. No debes inquietarte por ningún fallo o amenaza en el sistema. Si hacemos un balance entre las ventajas y desventajas de JavaScript, la seguridad es una cualidad a destacar y de suma importancia para los usuarios. Desventajas de usar JavaScript en la programación web. A continuación, te indico las desventajas de usar JavaScript en la programación web. 1. Sus scripts lo hacen vulnerable. Con este programa que se ejecuta en el lado del cliente, sus códigos pueden ser leídos por otros usuarios. 2. Es posible desactivar el JavaScript. A veces los usuarios por desconocimiento pueden desactivar la funcionalidad de JavaScript en el navegador. Esto genera que no se ejecuten los códigos dinámicos en la página web. 3. Requiere de otras aplicaciones. JavaScript es un lenguaje de programación web multiplataforma, es decir, se ejecuta en distintos sistemas operativos como Mac, Linux y Windows. Para poder diseñar un sitio web completo se debe usar con otros lenguajes de programación. 4. Es de lenguaje interpretado. Una principal desventaja de JavaScript es que trabaja con lenguaje interpretado. Esto quiere decir que el lenguaje de máquina se va convirtiendo a medida que se va ejecutando. Lo perjudicial es que disminuye el rendimiento de ejecución de los programas, ya que puede presentar variables no deseadas al momento de dar una orden inicial. 5. Necesitas algo de experiencia. Si recién estás comenzando a familiarizarte con la programación, utilizar JavaScript como primera opción es poco recomendable. Esto se debe a que JavaScript trabaja con la filosofía de programación orientada a objetivos, lo cual es una evolución de otras composiciones informáticas. Existen más programas que tienen otras formas para comprender el uso de estos sistemas y son más sencillos como Go y Rust. 6. Es de sintaxis compleja. JavaScript trabaja en una sintaxis un poco complicada. A diferencia de lenguajes como Python y C++, estos utilizan una evolución mucho más rápida y más adaptable a aquellos que recién comienzan en el mundo de la programación. Eso significa que el lenguaje de JavaScript evoluciona lentamente. Por eso, plantea tu situación y define qué tanto conoces sobre estos programas para elegir el que más se adapte a tus habilidades. 7. Dependencia. Si utilizas Java, te darás cuenta que contiene una máquina virtual llamada JVM, la cual es un simulador que te permite disfrutar toda la experiencia dentro del sistema.
Sin embargo, si esta máquina está desactivada o no cuenta con el permiso de Java, no se puede acceder a algunos contenidos. Inclusive puede que no sean compatibles con el dispositivo en que lo uses. Esta es una gran desventaja de Java, ya que el programa es muy dependiente de esta herramienta y sin la máquina no puede ejecutar programas escritos. 8. Eficiente con equipos aptos. El lenguaje de programación Java, al tener un rendimiento eficiente con distintos programas, posee una debilidad limitante para muchos usuarios. JavaScript requiere de dispositivos y equipos que soporten toda la potencia de los programas que se ejecuten con la tecnología. Esto provoca que el sistema se ponga lento al momento de efectuar las aplicaciones. También las herramientas pueden requerir de una inversión adicional. Comparando las ventajas y desventajas de JavaScript, esta eficiencia se considera un aspecto negativo perjudicial que no elegirá el programa. 9. Limitación de opciones. Una de las principales desventajas de JavaScript, sobre todo para quienes piensan utilizarlo para entretenimiento, es que sus opciones 3D son limitadas. Esto ocasiona que debas buscar otras herramientas que suplanten ese error y te den más opciones de búsqueda. A su vez, el script se limita al usuario por motivos de seguridad. Esto significa que si quieres realizar alguna de estas acciones, necesitarás complementar tu programa con otros lenguajes más seguros y con mayor opción. Versiones del JavaScript. Realmente cualquier navegador medianamente moderno tendrá ahora todas las funcionalidades del JavaScript que vayamos a necesitar y sobre todo las que podemos utilizar en nuestros primeros pasos con el lenguaje. No obstante, puede venir bien conocer las primeras versiones del JavaScript. JavaScript 1 nació con el Netscape 2.0 y soportaba gran cantidad de instrucciones y funciones. Casi todas las que existen ahora ya se introdujeron en el primer estándar. JavaScript 1.1 es la versión de JavaScript que se diseñó con la llegada de los navegadores 3.0. Implementaba poco más que su anterior versión, como por ejemplo el tratamiento de imágenes dinámicamente y la creación de arrays. JavaScript 1.2, la versión de los navegadores 4.0. Esta tiene como desventaja que es un poco distinta en plataformas Microsoft y Netscape, ya que ambos navegadores crecieron de distinto modo y estaban en plena lucha por el mercado. JavaScript 1.3, versión que implementan los navegadores 5.0. En esta versión se han limitado algunas diferencias y asperezas entre los dos navegadores. JavaScript 1.5, versión actual, en el momento de escribir estas líneas que implementan Netscape 6. Por su parte, Microsoft también ha evolucionado hasta presentar su versión 5.5 de JScript. Así llaman al JavaScript utilizado para los navegadores de Microsoft. En 2015 se publica la versión de SMAC/Sprint 5. En 2015 se lanza la sexta versión de SMAC/Sprint con una cantidad muy importante de novedades. Esta versión se puede usar completamente, excepto en Internet Explorer. Sus mejoras son tan importantes que todos los desarrolladores profesionales las usan, y si fuera necesario, se traduce el código para soporte a navegadores antiguos. Esta versión se explica en el manual de ES6. Actualmente se ha adquirido un compromiso de liberar una versión del estándar SMAC/Sprint por año. Por ello existen diversos estándares con pequeños cambios incrementales que se han ido incorporando a distintos ritmos entre los navegadores.